Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre los fenómenos luminosos. Para poder partir a hablar de esto, tenemos que partir con la siguiente pregunta. ¿Con qué rapidez se mueve la luz? Bueno, varios científicos han tratado a través del tiempo de explicar cómo se mide o cómo medir esta rapidez. Entonces, en el año 1600, el astrónomo Kepler pensaba que la rapidez de la luz era infinita. Años más tarde, en 1640, Galileo Galilei intentó medir la rapidez de la luz observando una fuente luminosa a lo lejos. Sin embargo, en los pocos instrumentos que había en aquella época, no pudo hacerlo. En el año 1675, el astrónomo Rømer midió la rapidez de la luz observando un satélite de Júpiter en dos posiciones diferentes. Su estimación fue 2,2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. En el año 1850, el físico Fizeau desarrolló un sistema de espejos con una rueda dentada para medir la rapidez de la luz. Su estimación fue de 3,1 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Hoy en día se sabe que la rapidez de la luz está definida como 299.792.458 metros partido por segundo. Si lo aproximamos y cambiamos unidad de medida, quedaría en 300.000 kilómetros por segundo. Y es considerada como una de las constantes universales más importantes que existen. Pero estos fenómenos luminosos, nosotros tenemos que analizar conceptos que ya hemos visto cuando vimos sonido, ¿ya? Por lo tanto, varios se van a repetir, solamente que ahora van a ser explicados con la luz. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la reflexión. La reflexión es cuando una onda luminosa incide sobre una superficie con un ángulo y rebota o es reflejada con el mismo ángulo con el cual incidió, ¿ya? Tenemos el segundo caso, el de la refracción. La refracción necesariamente tiene que haber un cambio de medio. Por lo tanto, aquí el rayo luminoso, si ustedes se dan cuenta, viaja por el aire y se encuentra con este medio acuoso, que obviamente tiene distinta densidad. Y al tener distinta densidad, también hay un cambio en la velocidad de este rayo luminoso y por lo tanto también cambia su dirección. ¿Ya? Ese fenómeno se llama refracción. Ahora, dentro de la reflexión, que es el primero del cual hablamos, tenemos una reflexión especular. Cuando decimos especular se refiere a espejos. Por lo tanto, es una superficie lisa y pulida y la imagen reflejada va a ser nítida. En cambio, tenemos también la reflexión difusa, donde la superficie donde incide el rayo luminoso va a ser irregular, ¿ya? Y por lo tanto, la imagen va a ser borrosa, ¿ya? No va a tener nitidez. El siguiente fenómeno es la difracción. La difracción es cuando un haz de luz viene en esta dirección, se encuentra con una barrera y por el lugar donde encuentra pasa y se abre en distintas direcciones, por lo tanto se propaga. Y tenemos el otro lado, el caso de la interferencia. Aquí el haz luminoso también va a venir, se va a encontrar con una barrera, se va a propagar y se va a volver a encontrar con otra barrera y se va a volver a propagar. Pero aquí la interferencia ocurre donde se juntan ambas propagaciones, ¿ya? A eso que va a generar un nuevo patrón característico, esto se le llama interferencia. Esto es con el fenómeno de la luz, ¿ya? Y también tenemos el efecto doble. Nosotros el efecto doble también lo vimos cuando vimos sonido. Y era el ejemplo de, por ejemplo, si iba una ambulancia, si la ambulancia se alejaba, cada vez que se aleje, yo la voy a escuchar cada vez más despacio. En cambio, cada vez que se acerca, yo la voy a escuchar más fuerte. Eso mismo ocurre, pero con la luz, y específicamente en el espacio, ¿ya? Cuando la fuente luminosa se aleja del observador, va a tomar una tonalidad rojiza, como la que se muestra aquí. En cambio, cuando se acerca, va a tener una tonalidad azul, ¿ya? Ahora, obviamente esto lo podemos ver mucho mejor en el espacio. Si yo tengo aquí un espectroscopio, este espectroscopio va a estar observando aquí, en este caso, una galaxia,
¿ya? Y que obviamente se encuentra muy distante de nosotros. Por lo tanto, si el espectro de luz, como aparece aquí en la primera imagen, está desplazado al azul, es porque el objeto se encuentra relativamente cerca. Ahora, si el espectro de luz está desplazado hacia el rojo, o sea, hacia esto, es porque se encuentra mucho más alejado, ¿ya? Para eso nos sirve. Les dejo una actividad que es experimental, ¿ya? Van a tener que enviarme las imágenes de sus experimentos. Es un experimento bastante sencillo. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar un vaso transparente con agua, un poquito de leche líquida. Si no tienen leche líquida, puede ser leche en polvo que ustedes la disuelvan. Van a necesitar 2 transportadores y un láser, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agregar unas pocas gotitas al vaso con agua y van a apuntar con el láser en 3 ángulos, con 3 ángulos diferentes, ya, para poder hacer las mediciones. Y por lo tanto, como se muestra aquí en la imagen, tienen que ver cuál es el ángulo que marca, ya, una vez que incide el rayo de luz y que atraviesa esta sustancia. Van a tener que responder esas 4 preguntas, que eso es lo que me van a tener que enviar, y además van a tener que completar esta tabla indicándome el rayo de incidencia, o sea, con qué ángulo llegó al agua, y luego el ángulo reflectado, ¿ya? Con la medición de ese ángulo en particular, ¿ya? Por lo tanto, son 3 mediciones. 3 ángulos de incidencia que van a dar 3 ángulos de refracción. Las indicaciones, como siempre, se las dejo allí, son las mismas de siempre. Enviar las fotos al correo para yo tener la evidencia de que ustedes realizaron el trabajo. Que tengan una muy buena semana.